Ahora, ¿usted qué hace con el pecado a la noche? O de día. En algún momento de la vida empieza a pasarnos facturas. Estos jóvenes han aceptado a Jesús a una hermosa edad. No es que no vayan a tener conflictos mañana o dentro de un rato. Este señor, su nombre es Paulo. Paulo, acaba de aceptar a Jesús como su Salvador. Cuando tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, en el cielo como sumo sacerdote, Él interviene en favor nuestro. Cuando Dios le anuncia a Adán y a Eva y le dice, mira, todo lo que está acá, vos podés usar, podés comer, menos el árbol que está en el huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Los que estamos más grandes. Hace un par de días cumplí 65, gracias a Dios. No debiera estar vivo. Pero por la gracia divina, Jesucristo me rescató. Como Jesús quiere rescatar a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los que vienen detrás? ¿Le estamos anunciando que Jesucristo viene? ¿Que el reino de los cielos se está preparando para recibir a aquellos que se han arrepentido de sus caminos? Doy gracias a Dios y le pido al Señor que nos ayude, nos reconforte, nos dé poder de lo alto, para que nosotros tomemos la decisión, no avergonzarnos, porque hay una de las cosas que Satanás maneja muy bien. Ahora vas a leer la Biblia. Ahora te vas a juntar a hablar de Dios. ¿O no nos trabaja así la conciencia y la culpa? Necesitamos ser fuertes. Necesitamos ser fuertes para enfrentar esta situación. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a decir, los que más o menos conocemos, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Jesús? ¿Alguien me puede decir una razón por la cual Jesucristo vino al mundo? San Juan 3:16, ¿qué dice? Dani. De tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias a Dios. Dios vino para darnos vida eterna. ¿Está dispuesto a abrazar esa vida eterna? ¿Tenemos esa fortaleza? Porque delante nuestro está la vida y la muerte. No hay más opciones, no hay una tercera posición. Pero otra de las razones por las cuales Jesús ha venido se encuentra en la primera carta de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Vamos a escuchar y vamos a leer ahí lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien lo tiene? Amén. Primera de Juan. Amén, amén. Leandro. Los hermanos que no tengan Biblia, si les podemos facilitar Biblias, mejor. Amén. San Juan 3:8 dice: Sí.
El viento sopla. No, primera de Juan, la carta. Primera de Juan. Mira. Si decimos eso. Ahí está. Léelo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es el versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Sí. El que practica el pecado es del diablo, No, porque el diablo peca. 3:8. Perdón. 3:8. Léelo, vale, fuerte. 3:8, sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Para qué vino Cristo también? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Para destruir las obras del diablo, dice otra versión. Nosotros necesitamos saber que hay un ejército, San Pablo lo trata de hueste de maldad. Y Jesucristo ha venido para darnos a nosotros vida eterna. Y nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, se produce una batalla diariamente, momentáneamente, cada instante. ¿Qué decisión voy a tomar? Estos jóvenes han decidido por Jesucristo. Este señor ha decidido por Jesucristo. Le está esperando la corona de la vida. Dice San Pablo, la cual dará Dios a todo aquel que ama su venida. Y nosotros amamos su venida. Queremos que el reino de los cielos ya sea una realidad para cada uno de nosotros, para nuestros seres queridos, incluso para los enemigos. Porque el cristiano verdadero tiene que amar aún a sus enemigos. No si querés, Pablo. No si te parece. Tenés que amar. Es una ley incondicional. No hay una opción humana de decir, no, bueno, pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Amad aún a vuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Lo dice el Señor Jesús. Y así vamos a ser partícipes de lo que Jesucristo hace, que es destruir las obras del diablo. Entre otras de las cosas maravillosas que hace el Señor Jesús, lo vamos a leer en Hebreos 2, 14. Ahí cerquita de donde estamos, vamos a leer la carta a los Hebreos. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos 2:14. Amén. Habla. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Jesús vino a interrumpir esta obra del imperio de la muerte. Ustedes saben lo que es un imperio, ¿no? Un imperio se hace difícil para nosotros que vivimos en democracia. Entonces podemos hasta contrarrestar algún efecto del Estado diciendo, no, mis derechos, el derecho a la vida, el derecho a expresarme. Bueno, en un imperio eso no existe, porque es la potestad absoluta del emperador. Y el emperador se levantaba un día y decía, acá tienen que morir todos, y empezaba el ejército a matar. El imperio romano es el más famoso de los imperios, sangriento como pocos en la historia de la humanidad. Bueno, ese imperio también lo tiene Satanás. Y el imperio de la muerte
¿No te está matando Satanás picándote de a poco en la cabeza, diciéndote todos los días, porque vos hiciste esto? ¿Ahora te vas a arrepentir? ¿Ahora vas a decir, ayúdame Jesús? Y te va a trabajar la culpa. Y poco a poco va a ir cercenando, va a ir serruchando, va a ir picando las bases de tu fe. ¿Y cómo hacemos? Porque ese es el imperio de la muerte. Todos los días, a cada segundo, un dardo encendido. Aunque no lo quieras escuchar, lo vas a escuchar. Y a la noche, la conciencia no te deja dormir y mirás para allá, mirás para acá, das vuelta y no hay paz. Y no hay paz porque el imperio de la muerte está activo. Ahora, ¿cómo se suspende eso? ¿Cómo cortamos con eso? Con lo que hizo nuestro hermano, con lo que hicieron los chicos. Aceptando a Jesucristo como el único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Este Jesucristo es el que tiene que nacer en nuestro ser, en nuestro corazón. Este Jesús es el que debemos aceptar, no religión, sino relación. Amén. Porque Dios es tan poderoso, así como sostiene el sol que brilla ahora en la nada, puede escuchar tu corazón. Saber si estás odiando, si estás mintiendo, si estás adulterando, todo lo sabe Dios. Amén. Y no estamos muertos por pura gracia. Natanael dice, ¿cómo sabes de mí? Cuando estabas debajo de la encina, te vi. No hay lugar para esconderse del Espíritu de Dios. Si me fuera al Seol, allí estás tú. Si tomara las alas del viento, ahí me alcanzarás. Y cuando nosotros nos relacionamos con Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, se produce un milagro maravilloso. Nuestras culpas se van tan lejos como el oriente está del occidente. Este es Jesús lavando nuestras culpas, rompiendo el hechizo del imperio de la muerte. Aleluya. Tendríamos que decir amén y saltar la vuelta en el aire. Porque es Jesús, que no es un cuento, no es un dibujito animado. Jesús es real. Yo les puedo asegurar que Jesús es real. Y ahora los está tocando al corazón. Pero ¿saben qué? Jesús no los va a obligar. Les va a dar el derecho santo de la decisión. Entonces el día del juicio, nadie va a decir, no, yo no sabía. El día del juicio, todos vamos a declarar, sí sabía. Decidí otra cosa, pero sí sabía. Y ahora con Jesús en nuestras vidas, hermanas y hermanos, nosotros tenemos un poder que a ver si lo podemos leer, Leandro. Sí. Por favor. Filipenses 4:13. Estos son nombres de cartas para los hermanos que están empezando. Filipenses era para la gente que vivía en Filipos. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. 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 Lo puede en el nombre del pastor fulano de tal, del doctor Mengano, del emperador fulano. No, lo podemos en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Jesús es quien lo va a fortalecer. Jesús es quien nos fortalece frente a la batalla.
Porque cuando nosotros estamos en batalla, cuando estamos en una guerra, podemos decir que vemos al enemigo, tenemos armas. Pero cuando la batalla es espiritual, usted no ve al demonio que lo está torturando. O al demonio que lo está culpando, que le dice mejor es la muerte que la vida. Al que lo está invitando al suicidio. Al que lo está invitando a la droga, a permanecer preso del imperio de la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo, cuando dice todo, es todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. amén. Cuando dice todo, es todo. No, esto no. La culpa la sabe usted, o tal vez está olvidado y tiene una conciencia que está cauterizada, pero el diablo cuando usted se arrepienta va a venir con un rollo a recordarle todas las faltas. Yo no sé cuál es la falta que puede estar atormentando el corazón de cada uno, pero sé que Dios no se va a sorprender porque usted le confiese el pecado, porque cuando dice todo, es todo, desde un criminal hasta el peor de los pecados que pudiéramos pensar. Las hechicerías, la envidia es un pecado. Hermanas y hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente me da la posibilidad de vencer, sino que me fortalece. Jesús es quien quiere fortalecerte. Ahora, si vivimos como mendigos, es un problema personal. Nos está faltando la fe. Y vamos a estar batallando con algo que ya nos venció. ¿A cuántos de nosotros el pecado, el diablo, puntualmente, nos ha hecho abandonar cosas que quisiéramos haber hecho? No hay fortaleza, no hay esperanza. Porque eso es el imperio de la muerte. No haber esperanza. No, ¿qué voy a hacer? Ya estoy grande. No tengo posibilidades. Si yo hubiera tenido la posibilidad. En Jesucristo siempre hay posibilidad. Amén, sí, Señor. Gracias. Moisés fue llamado cuando tenía 80 años. 80 años. A mí me faltan 14, 15 años para llegar a 80. A algunos de ustedes les falta mucho más todavía. Bueno, cuando Moisés cumplió 80 años, vivía en el desierto, andaba atrás de las ovejas, de las cabras, en el medio de la arena, y Dios le dijo: yo te voy a mandar a que saques a mi pueblo de Egipto. Para Dios no hay vejez que no sea útil. ¿Entienden? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Moisés le dijo a Dios: si tú no vas a ir conmigo, no nos saques de acá. Es la única condición que nosotros tenemos que tener. Esa condición de depender de Dios. Si vos no vas conmigo, no, yo no quiero saber nada. Este es el secreto, mi hermano. Este es el secreto. No el hombre, sino el único y eterno Dios, Jesús, que dio su vida, dio su sangre por nosotros. A veces decimos, bueno, pero si el tema era la sangre, Jesús se cortaba un poco y no es sangre eso. Sí es sangre, y es sangre de Jesús. Pero eso extirpaba el pecado, rompía con el imperio de la muerte. No, porque era necesario la vida del Cordero de Dios. Alguien que no tenía nada que ver con el pecado, que nunca tuvo que ver con el pecado, y se hizo pecado por amor a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido el desamor? Se ríe. ¿Sí? Hemos sido engañados, hemos engañado, hemos roto corazones, han roto nuestro corazón.
Jesús te sigue esperando porque te ama. Jesús te ama. Se van a encontrar, y está sucediendo ahora, con pastores mentirosos. No, yo no soy pastor. No, yo... Jesús siempre te va a decir, yo soy el buen pastor. Y esto es lo que necesitamos. No necesitamos confiar en hombres, no confíen en mí, confíen en Jesucristo. Él es el que dio la vida por cada uno de nosotros. Miren la maravilla que va a suceder. No voy a poner fechas, pero puedo decir pronto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Quien lo tiene, por favor, lo lee fuerte. Porque Jesús está destruyendo el imperio de la muerte a tal punto que ahora vamos a ver qué es lo que hace la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 13. Amén. ¿Quién lo puede leer? Lo arrojó al abismo, La hermana. Sí. lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. No, No, 20, 20, capítulo 20, 20 versículo sería 13. Es el revés. Lo leemos Amén. Sí, tranquilo. a ver, Ahí, Dani, a ver, ahí lo va a leer Dani. si había 3... Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Hasta ahí, Dani, está bien. ¿Cómo dice primero? El mar. Entregó los muertos que había en él. ¿Pueden imaginarse esto? Sí, El el mar. mar de los muertos. ¿Sí? El mar tiene... Conocemos más de la luna que del mar. Las profundidades marinas donde habita el leviatán no lo conoce nadie. Las culpas, dice el Señor, echaré vuestras culpas al fondo del mar. Bueno, dice la palabra de Dios que el mar va a entregar sus muertos. La gente que murió ahí ahogada, o como acá hubo las expediciones esas que tiraban a la gente al río, el mar los va a devolver. Lo dice Dios, no yo. Lee, Dani, ¿qué más dice? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Muy bien. Sí, la muerte, que no se cansa de tragar gente viva, va a devolver los muertos. ¿Puede entrar en la cabeza suya esto? Esta sin razón aparente. La muerte va a tener que devolver los muertos porque van a rendir cuentas frente a aquel que tiene las llaves de la vida y la Amén, muerte. amén. Amén, amén. Jesucristo, cuando fue a la cruz, descendió a los infiernos y tomó todos los decretos que nos eran contrarios. Este es el juicio de los juicios. El imperio de la vida venció al imperio de la muerte y tomó esos decretos que nos eran contrarios. Y una de las cosas que va a hacer el Señor Jesús es que la muerte devuelva a los muertos. ¿Entiende esto? ¿Lo puede comprender? Digamos amén. Si lo entendemos, la muerte va a devolver los muertos que están en Cristo Jesús. Estos van a quedar para vida eterna. Jesús vino para darnos vida eterna. Amén. Y el Hades también, que es una idea que no está bien definida, muchos no han podido aceptar por fe esto, pero podríamos decir también abismo. Así que hay varios lugares que van a tener que devolver a los muertos. San Pablo también dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estos son los que vemos en el cementerio, digamos, ¿no? Esa es la idea más rápida que tenemos. Pero el concepto de saber que la muerte tiene que devolver a los muertos no está tan bien ubicada en nuestra cabeza. Un texto después que la hermana leía recién
dice también que el diablo, el Hades y la muerte van a ir ¿a dónde? El Señor va a matar a la muerte. El último enemigo en ser vencido es la muerte. Esto es lo que tenemos que saber. San Pablo dice, sorbida es la muerte. Y este es el último enemigo en ser vencido. Y el primer paso para vencer a la muerte es lo que ellos han hecho hoy, el bautismo. Si usted todavía no se bautizó, empiece a pensar en qué lugar va a estar el día del juicio. No me tiene que rendir cuentas a mí, va a tener que rendirle cuentas a Dios, al que le dio la vida. Yo creo que estos chicos han sido ejemplo para muchos de nosotros acá ahora. Han tomado una decisión de un valor que todavía no lo podemos comprender. Ellos ahora están contra el mundo. ¿Qué les ofrece el mundo? Todo el día prendidos al celular. Saben que el celular funciona como una droga, ¿no? Tiene ese alcance. Los niveles de felicidad, cuando vemos lo que nos gusta, desalojan una endorfina que tenemos que se llama dopamina. Bueno, eso da gozo. Por eso estamos a la noche así con todo apagado, pero el celular acá así, viendo lo que nos gusta. Porque esas variables que maneja, es decir, vos ves una vez algo, le das me gusta y entonces el algoritmo va a hacer de que te aparezcan siempre esas cosas relacionadas, para que vos te sientas bien. Pero es una trampa. Si no hay una medida, si no hay un bozal, se convierte en una droga. Y cuanto más las cosas que están alejadas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, estos chicos hoy han aceptado enfrentar al mundo. Si van a ver el teléfono, van a ver cosas que hablen de Dios o que hablen en favor de la vida y del amor bien entendido. Hermanas y hermanos, el Evangelio está siendo predicado a todo el mundo, como anunció el Señor Jesús. Y cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y uno de los finales absolutos es ese que leíamos recién, donde la muerte va a ser vencida. Es decir, vamos a asistir al velorio de la muerte. Una cosa excepcional, incomprensible para muchos. Porque el Señor de la cruz, el que dio su vida, es el Señor victorioso. El que esa victoria que alcanzó te la quiere dar a vos también. Y es todo un acto de fe. Un acto de fe. No tenés que ir caminando 10 kilómetros hasta Luján o hasta a la Patagonia. No, nada. Solo tenés que aceptar a Jesucristo como tu único y fiel Salvador. El que está ahora en el trono, como leímos la vez pasada, que es nuestro sumo sacerdote. Para finalizar vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos, la carta de Pablo, 8:37. Dani, ¿lo tenés? No, todavía. Amén. Antes, en todas... Leo, por favor, pensé que le decía a mí. Romanos 8:37. Sin embargo, en... No, Dice antes que todo. todos estamos mal.
Yo lo tengo en otra versión. No importa. Sin embargo, en todos estos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Somos más. Perdón. ¿Vos tenés otra versión aquí? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Ayer perdió Paraguay 4-1 frente a Estados Unidos, ¿no? Es una cosa que yo me sé, los que estamos en el fútbol decimos, es de sorpresa. Bueno, le ganó 4-1, ahí murió todo. En Jesucristo sos más que vencedor. No le ganás 4-1 al diablo, le ganás millones a 1-0. Gloria a Dios. Somos vencedores en Jesucristo. Tratemos de aplicar todo lo que pasa en la vida con Jesús. Dios no es así que dice, no hable, no comas, no, ¿qué estás haciendo? Vos te portás mal. No, ese no es Dios. Eso es religión. Dios quiere darte libertad. Y los que, como dice el Señor Jesús, ¿no? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os harán libres. ¿Cuántas mujeres son infelices en el matrimonio? ¿Cuántos hombres son infelices en el matrimonio? Bueno, para arreglarla, acepte a Jesús. Y el que está al lado, que ahora lo ve feo, lo va a ver hermoso. La que está al lado, la va a ver virtuosa. Porque dice la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así es. El Señor Jesús vino para arreglarnos el entuerto en el que nos habíamos metido. ¿Lo puede entender a esto? Este es Jesús, el Jesús que nosotros creemos. El Jesús que usted va a encontrar en la Biblia. Cuando va al baño, a la casa, llévela, ahí, donde nadie nos molesta, los hijos, los celos, el marido, el ruido. Encuentre un rincón. Yo tenía un rincón en la casa de mis padres, que era abajo de la cama. Y ahí me metía a veces. Porque tenía que encontrarme conmigo mismo. Y tenía una Biblia chiquita. De esas de los Gedeones. Usted tiene una Biblia grande. Y yo le puedo asegurar que es mejor que aprovechemos este tiempo. Porque se viene un tiempo donde nos van a sacar hasta la Biblia. Esto que conocemos está pronto a pasar. Y va a venir un imperio que la palabra de Dios dice que los únicos que van a poder resistir son los que andan conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde, los prospere, los ayude, porque ese es el propósito de Dios. Darnos la victoria y hacernos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios.